Feliz sábado, iglesia. ¿Cómo están esta mañana? ¿Cómo se encuentran? Quisiera empezar con una promesa de Dios que me gusta mucho, que está en Mateo 11 y es muy conocida por todos nosotros. Dice: venid a mí todos aquellos que están cansados y trabajados, y yo os haré descansar. Si estamos aquí cansados de la semana, si estamos cansados del estrés que provoca el trabajo, de problemas familiares, de problemas económicos, quiero que sepan que están en el mejor lugar del mundo. Hemos venido aquí con un corazón cansado, con un corazón con problemas, pero venimos a dejárselos a Dios, y es Dios quien nos renueva las fuerzas, es Dios quien nos va a dar la victoria. Yo estoy seguro que esta mañana Dios va a hablar a nuestros corazones, Dios va a hablar a cada uno de nuestros corazones lo que tenga que Él que decirnos. El título es Caminando a ciegas. Yo no sé cuántos de nosotros nos gustaría caminar a ciegas. Creo que ya fue un año que compartí con ustedes el tema de Naamán, no sé si se acuerdan, pero ya fue hace un año. Y tengo un problema cuando empiezo a estudiar la palabra de Dios. La palabra dice, hay una forma de comunicarse con Dios y es a través de la oración. Por la oración tú y yo nos comunicamos con Dios. Sin embargo, por la palabra de Dios, Dios se comunica con nosotros. Y cada vez que tengo el privilegio de poder abrir la palabra de Dios, encuentro tanta riqueza espiritual, tanta ayuda para mi vida personal, que me toca partir el tema en 2 o a veces en 3, porque empiezo a escribir y me doy cuenta de tanta maravilla que hay en la Biblia para mí y tanta maravilla que me estoy perdiendo porque muchas veces no tengo tiempo de abrir la palabra de Dios. Entonces, la vez pasada compartí con ustedes el tema de Naamán, y el tema de Naamán termina justo donde empieza el tema de hoy. El tema de Naamán termina cuando el siervo de Elías, que era Eliseo en ese entonces, está Eliseo y Naamán viene, y cuando es sanado, viene el siervo Eliseo y le pide oro, le pide plata, y viene Naamán y se lo dan. Y Eliseo dice una palabra que me gusta mucho, dice Eliseo, le dice: Jesse, no es tiempo de recoger estos talentos. ¿Saben por qué le estaba diciendo Eliseo esto? Que no era tiempo de recoger esos talentos, porque él sabía lo que iba a acontecer en el capítulo después. Él sabía que en el capítulo después iban a enfrentarse contra un ejército y era tiempo de alabar a Dios, era tiempo de poner su corazón en las manos de Dios, era tiempo para otra cosa. Yo eso lo practico mucho con mis hijos y le digo: hay tiempo para todo, hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar, hay tiempo para jugar, hay tiempo para trabajar, pero hoy, precisamente el sábado, el día de hoy, es un tiempo para Dios. Es un tiempo que Dios quiere hablarnos a ti y a mí. Es un tiempo para que nuestros corazones estén conectados con Dios. Caminando a ciegas. Los voy a invitar a que abran sus Biblias en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 4. Caminando a ciegas. Segunda de Reyes, capítulo 6 y versículo 4. ¿Qué es lo que pasaba aquí? Dice que habían ido a cortar unos árboles. Y entonces este personaje de esta mañana había tomado prestado un hacha que no era de él. Versículo 4 del capítulo 6 de Segunda de Reyes. Dice: y entonces Eliseo se fue con ellos, y cuando llegaron, ¿a dónde dice? Al Jordán, cortaron la madera, y aconteció que mientras aún derribaba un árbol, se le cayó el hacha al agua, y gritó diciendo: ah, Señor mío, era prestada. Y entonces Eliseo, el varón de Dios, le preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar, y entonces cortó un palo y lo echó ahí. ¿Y qué dice que pasó? Hizo flotar el hierro. En esta mañana Dios le está hablando a una persona que tiene algo imposible en sus vidas, porque el hacha era de hierro. Es posible que el hierro flote en el agua. Es imposible. No hay forma humana que el hierro flote el agua. Pero ahí es cuando entra la presencia de Dios, cuando lo imposible para los humanos se vuelve posible para Dios. Cuando tú y yo estamos atrapados en un lugar, cuando tú y yo tenemos problemas y no podemos más y no hay
poder humano que pueda salir, es cuando Dios se manifiesta en nuestras vidas. Es cuando el poder de Dios entra en nuestras vidas y nos dice, sí se puede en el nombre de Dios. Tú y yo no podemos, pero lo podemos lograr en el nombre de Dios. Esta mañana le está hablando Dios a una persona que posiblemente siente que el hacha se le fue al fondo, que la relación con sus hijos ya no hay remedio para reemplazar eso, que la relación con tu pareja se está yendo al fondo, que tus finanzas se están yendo al fondo. Quiero que sepas en esta mañana que hay poder en el nombre de Dios, hay poder en el Espíritu de Dios. Y cuando reconocemos humanamente de que no podemos, cuando le entregamos nuestras fuerzas a Dios, cuando le decimos, Dios, ya no puedo con este trabajo, ya no puedo con esta vida, ya no puedo con mis problemas, ya no puedo con las finanzas, ya no puedo con esta enfermedad, entonces Dios se va a hacer grande en tu vida. Y lo único que nos pide Dios es que glorifiquemos el nombre de Dios. Es que cuando entonces obtengamos la victoria en el nombre de Dios, seamos agradecidos y digamos, esto lo tengo por gracia y misericordia de Dios. Esto lo tengo en mi vida porque Dios me amó. De la misma forma que Dios sacó el hacha de esta persona del mar, de la misma forma Dios está esperando para hacer un milagro en tu vida. De la misma forma está Dios esperando para hacer algo imposible en tu vida, pero tu trabajo y mi trabajo es creer en el Señor Jesucristo, es creer que Dios tiene el poder, es creer que a pesar de que entre nuestros ojos no podamos ver y aunque parezca algo imposible, todas las cosas son posibles en el nombre de Dios. Y cuando digo todas, son todas, son todas. No tenemos que perder la esperanza, porque hay esperanza en Jesús. Los de allá afuera no conocen a Dios, no tienen esperanza porque no conocen a un Dios vivo, pero tú y yo estamos aquí presentes porque sabemos de Dios, porque creemos, porque hemos visto el poder de Dios en la Biblia, y el mismo Dios que se manifiesta en la Biblia es el mismo Dios que tú y yo tenemos el día de hoy. Es el mismo Dios, pero no lo conocemos porque no pasamos tiempo con Él. No lo conocemos porque no estamos en una vida de oración. No lo conocemos porque no abrimos las Sagradas Escrituras, y en la palabra de Dios es la forma en que Dios nos da consuelo, que nos da paz, que nos da misericordia. Qué rico es poderse acostar tranquilo con la paz que solo Dios te puede dar. Dice en Mateo, el mundo no te puede dar paz, porque en el mundo encontramos estrés, problemas y tanta cantidad de cosas malas. Sin embargo, hay una paz que solo Cristo Jesús te puede dar. Hay una paz que solo Dios te da, que puedes dormir tranquilo. Y qué rico se siente dormir con esa paz en tu corazón. Qué rico se siente dormir con esa paz sabiendo de que Dios está con nosotros. Entonces viene Eliseo y dice que se le cae el hacha. Hay una cosa que me gusta mucho y dice, ¿se acuerdan en qué río se le cayó el hacha? En el Jordán. La paz de Eliseo es la paz que yo quisiera tener, es la paz que me inspira a tener a leer esto. Porque Eliseo llega tranquilamente sabiendo que era imposible que el hacha flotara y dice, bueno, tranquilo, muéstrame dónde fue. Y yo me recuerdo que capítulos atrás del capítulo 6, donde está esta historia, en el río Jordán pasa algo extraordinario, y quiero que regresen. Vamos a buscar Segunda de Reyes, capítulo 2. Es un poquito antes de esta historia. ¿Qué pasó en el río Jordán? Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 9. Porque la paz de Eliseo llega, porque, vuelvo a decir, esa paz la tenía porque él caminaba con Dios. Versículo 9 del capítulo 2 dice, cuando había pasado, Elías le dijo a Eliseo, pídeme lo que quieras que haga por ti antes de que yo sea arrebatado de ti. Y Eliseo contestó, te ruego, que dice, que me des una doble porción de tu espíritu, que una doble porción de tu espíritu caiga sobre mí. La paz que tenía Eliseo se llamaba Espíritu Santo. La paz de saber de que había caído en el Jordán, pero que en el mismo Jordán fue donde Dios le dio una doble porción de espíritu, una doble porción para seguir adelante. Hay una cosa que al estudiar este tema me llegó a los huesos, y es la necesidad que tengo del Espíritu Santo en mi vida. La necesidad que tengo del Espíritu Santo en mi vida para poder avanzar con éxito en esta vida. Los problemas van a seguir iguales, las situaciones difíciles van a seguir iguales, la enfermedad va a seguir igual,
pero voy a vencer en el nombre de Dios, porque entonces poseo el Espíritu Santo. ¿Cuántos aquí en esta mañana quisieran tener el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Cuántos quisiéramos vivir con esa paz de Eliseo, de decir, tranquilo, todo va a estar bien porque yo tengo el poder del Espíritu Santo? Y vamos a ver 3 cosas que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Los invito a que busquen Romanos 8, 26. Es uno de mis preferidos. Romanos 8, 26. Dice, y de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Pues ¿qué hemos de pedir como nos conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es un versículo que me apasiona porque muchas veces tú y yo venimos a la presencia de Dios y no sabemos cómo orar, no sabemos qué decirle a Dios. Hay algo en nuestro corazón que nos está lastimando, hay algo que queremos decir y expresar con palabras, pero no podemos. Y aquí la palabra de Dios me dice que el Espíritu Santo viene e intercede por nosotros cuando aún nosotros mismos no podemos decírselo a Dios. Entonces yo no puedo expresarme con Dios, yo no sé lo que le voy a decir a Dios, pero el Espíritu Santo conoce nuestros corazones e intercede por Dios por nosotros. Qué maravilloso es eso. Qué maravilloso tener al Espíritu Santo de nuestros lados, que a pesar de que no podamos decirle, Él intercede por Dios. Vamos a Juan 16. Juan 16, versículo 8. Dice, y cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo ¿de qué dice? De pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién es el que convence de pecado a nosotros? El Espíritu Santo. Yo recuerdo una historia de una amiga de Guatemala. Yo soy de Guatemala y crecimos juntos en la primaria y hasta el día de hoy nos seguimos hablando. Y ella se casó con alguien que no iba a la iglesia y me decía, Sergio, ¿qué hago? ¿Cómo le hago para que esta persona venga conmigo a la iglesia? Y yo le hice una pregunta y le dije, mira, el trabajo nuestro es reflejar el Espíritu Santo todos los días. El trabajo nuestro como cristianos es que las otras personas vean a Jesús a través de nosotros, que seamos luz para el mundo. ¿Qué es lo que mira Él en la casa de lunes a viernes? ¿Qué es lo que mira Él en la casa cuando tú vas a la iglesia y regresas? Y me dice, no, es que yo le digo y le peleo para que vaya. Y entonces le digo, bueno, hazte un autoanálisis. Tal vez Él no está viendo a Jesús a través de tu vida. Tal vez está viendo a alguien que le está reprochando constantemente, alguien que le está diciendo las cosas constantemente, alguien que no le habla con amor, alguien que no le da paz. Y entonces, ¿cómo esa persona puede conocer a Jesús si la persona encargada de mostrarle a Jesús no le está haciendo eso? Y es un testimonio maravilloso porque me dice, bueno, voy a orar para mostrarle a Jesús en mi casa. Y dice que empezó a orar, y al cabo del tiempo, esta persona fue entregada a los pies de Dios. Se entregó el bautismo porque pudo ver a Dios a través de esta persona. Porque muchas veces entonces nosotros no somos capaces que los demás vean el amor de Dios para nosotros. Y dice, el único capaz de convencer los corazones es el Espíritu Santo. No somos tú y yo. No es nuestro trabajo estarle diciendo a la persona que haga, que diga. Es nuestro trabajo amarlos. Cuando los amamos a la persona como Cristo nos amó a nosotros, entonces la otra persona va a decir, wow, pero ¿qué clase de amor es este? Yo quiero experimentar, yo quiero ser como esta persona. Y entonces el Espíritu Santo dice que es capaz de cambiar los corazones. Tercera cosa, Juan 14, 26, tercer beneficio del Espíritu Santo. Juan 14, 26, dice, mas el Espíritu Santo es el consolador, a quien el Padre enviará a mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he hecho. Muchas veces pasamos por situaciones difíciles en la vida y el único capaz de consolarnos es el Espíritu Santo. Dice la palabra que es como un padre cuando nuestro niño está llorando. Nos abraza, nos muestra el amor y solo por el poder del Espíritu Santo podemos salir adelante.
porque hay situaciones difíciles en la vida que humanamente no podemos, pero cuando el Espíritu Santo nos consuela, encontramos en Él lo que necesitábamos para seguir adelante. Entonces, el Espíritu Santo es quien nos muestra el pecado, el Espíritu Santo es nuestro consolador y el Espíritu Santo es quien intercede por nosotros. Y son 3 cualidades de las muchas que encuentro en la Biblia. Por eso la importancia de que tú y yo tengamos el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, para que nuestras vidas sean más fáciles, para que podamos abrir los ojos y caminar en este mundo de una mejor manera. Porque como dijimos al principio, van a haber problemas, van a haber dificultades, el panorama no va a cambiar, lo que va a cambiar somos tú y yo, lo que va a cambiar es que nuestros ojos se van a abrir y vamos a poder caminar en victoria por el poder de Dios. Vamos a poder caminar con paz por el poder del Espíritu Santo. Vamos a poder tener la tranquilidad de saber de que aunque el mundo se esté derrumbando, somos victoriosos en Cristo Jesús. Vamos a seguir más adelante con Segunda de Reyes 6:8, que era donde estábamos en la historia. Segunda de Reyes 6:8, ¿qué es lo que pasaba con Eliseo después del hacha? Segunda de Reyes 6:8. Dice, y tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando a sus siervos dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Vamos a hacer un preámbulo para que entendamos la historia. Proféticamente se había dicho que iba a haber guerra entre Siria e Israel. Y entonces dice que el rey de Siria estaba provocando entrar a Israel para acabarlos. Dios le está hablando en esta mañana a alguien a quien le están haciendo la guerra. ¿Quién de ustedes, alguien les está haciendo la guerra en el trabajo? ¿Alguien le está haciendo la guerra en su propia casa? ¿Alguien le está haciendo la guerra en su familia? Y vuelvo y repito lo mismo que venía diciendo. Muchas veces decimos, bueno, lo que yo necesito es esto, lo que yo necesito es aquello. Pero lo que tú y yo en realidad necesitamos es poder del Espíritu Santo. Todos se recuerdan los frutos del Espíritu Santo, que dicen paz, bondad, amor, benignidad, mansedumbre. Y cuando yo los leo, me siento avergonzado porque me falta tanto para poder irradiar y reflejar el amor de Dios en mi vida a los que me rodean. Y yo quisiera que Dios de a poco vaya transformando mi carácter, que Dios de a poco vaya transformando mi vida, y entonces que las personas alrededor mías puedan ver esa paz, bondad, mansedumbre, benignidad, todo eso que me falta, porque necesito la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Y al estudiar esta palabra el día de hoy, lo que Dios me habló a mi corazón es la importancia y la necesidad que yo como persona tengo del Espíritu Santo. Y es la invitación de esta mañana, que tú y yo podamos abrirle nuestro corazón a Dios, que tú y yo podamos abrirle nuestros problemas y dárselos a Dios, nuestra vida en general, para que el Espíritu Santo tome por completo el control de nuestras vidas. Entonces dice que había guerra en ese entonces, y el rey de Siria mandaba hacer guerra con Israel, versículo 9, y el varón de Dios, Eliseo, envió a decir al rey de Israel, mira, no pases por tal lugar, porque los siervos sirios van a estar ahí y les van a hacer algo malo. ¿Cómo actúa el Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Cuántas veces hemos escuchado la voz del Espíritu Santo diciéndonos, este camino no es, este trabajo no es, esta persona no es? Pero ¿cuántos de nosotros hemos sido necios y queriendo seguir caminando donde no debemos, nos encontramos camino de muerte? Con mi hija platicaba eso, porque mi hija tiene 7 años y me dice, papi, ¿cómo puedo hacer para escuchar la voz de Dios? Yo quiero escuchar la voz de Dios. Y le digo, mi amor, sigue estudiando la Biblia, sigue orando. Va a llegar el momento en que va a ser audible la voz de Dios. Va a llegar el momento en que Dios te va, y si no lo ha experimentado, yo te invito a que a través de la oración y la palabra de Dios te entregues tu vida para poder escuchar la voz de Dios. Qué rico es poder caminar y que Dios te diga, Sergio, no vayas ahí, no hagas esto. Yo recuerdo una vez con mi esposa, escuché la voz de Dios audible, porque estábamos en un argument. ¿Cuántos de aquí tienen arguments con sus esposos? Nadie.
Bueno, soy el único. ¿Cómo se dice? Argument, plática, un momento de discusión. Yo estaba hablándole a mi esposa y ella me decía, yo le decía, yo le quería enseñar que esto era blanco y ella me decía que era negro y que sí, que no, que no. Y yo escuché la voz de Dios clarito, 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 que me dijo, Sergio, ella es hija mía. Ella es mi hija. Antes de todo, ella es mi hija. Y me quedé como un escalofrío. Y cuando Dios te habla, no puede hacer nada más que hacer caso. Y reconocí que entonces lo que yo le estaba diciendo no era hacia una hija de Dios. La forma en que yo le estaba hablando no era para una hija de Dios. Y me quedé frío y entendí que Dios me habla en diferentes formas a la vida. Dios me habla a través de mis hijos, Dios me habla a través de mi esposa, Dios me habla a través de la naturaleza. Pero necesito estar en comunión con Dios y, más importante, necesito estar con un corazón abierto para no solo escuchar la voz de Dios, sino hacer caso a lo que Dios nos dice. Porque Dios nos ama. Dios nos dice cosas porque Él quiere lo mejor para nosotros. Y de la misma forma le mostraba a Eliseo y le decía, mira, por este lado van a estar los malos, váyanse por el lado izquierdo. Por este lado van a estar los malos, váyanse por el lado derecho. Y entonces noten lo que dice el versículo 10. Entonces el rey de Israel le hizo caso a Eliseo y envió a aquel lugar al varón de Dios y había dicho, y así lo hizo una y otra vez, esquivándose del enemigo. Yo no sé cuántas veces Dios te ha librado de cosas, pero lo que me gusta es saber que en el pueblo de Israel se encontraba Eliseo y a través de Eliseo el pueblo de Israel era salvado, porque entonces Dios le hablaba a Eliseo y Eliseo le iba a decir al rey por dónde iba la cosa y entonces el pueblo de Israel se movía. Qué bonito fuera que tu familia fuera salva porque tú tienes la presencia de Dios. Qué bonito fuera que esta iglesia fuera salva porque hay una persona fiel que tiene la presencia de Dios. Cuando tenemos la presencia de Dios en nuestra vida, cuando tenemos el poder del Espíritu Santo en nuestra vida, entonces Dios habla en nuestra vida y podemos ser victoriosos en el nombre de Dios. Vamos a saber qué hacer, vamos a saber cómo actuar, vamos a saber dónde ir, vamos a saber todo lo que tenemos que hacer porque Dios está del lado de nosotros. ¿Cuántos quieren tener a Dios a la par suya? Yo quiero que Dios esté a la par mía, yo quiero que Dios me hable todos los días, yo quiero que Dios me diga qué hacer y qué no hacer. Pero ¿saben cuál es el problema? Que estamos ocupados, que tenemos tantas distracciones durante el día. Y me pasa a mí, yo se los digo porque me pasa a mí. No puedo escuchar la voz de Dios cuando hay estrés, cuando hay problemas, cuando hay bulla, cuando hay ruido. Tengo que estar generalmente, personalmente, en las 10 de la noche en adelante, cuando ya hay silencio, cuando hay paz, cuando no hay televisión, cuando no hay niños corriendo, gritando, para que yo pueda escuchar la voz de Dios. Entonces cada uno aquí somos diferentes. Si a ti te parece bien y escuchas la voz de Dios en la mañana, gloria a Dios por ello. Levántate en la mañana, estudia tu Biblia, pon tu devocional, lo que tú quieras y escúchalo a Dios. Si muchos de nosotros manejamos, yo antes todavía manejo mucho y antes recuerdo que tenía un tiempo muerto, simplemente era un vacío, pero ahora lo pongo con algo que me edifique para la mente. Pongo sermones, pongo música. Si estás manejando constantemente, hoy en día no hay excusa para no tener comunicación con Dios, no hay excusa. Tenemos el teléfono, tenemos YouTube, tenemos tantas cosas buenas que nos pueden edificar. Entonces Dios quiere comunicarse con nosotros. Y cuando nosotros entonces nos comunicamos con Dios, vamos a tener una vida ordenada, vamos a tener una vida alegre, vamos a hacer un matrimonio bonito, vamos a tener una familia bonita, porque Dios está trabajando con nosotros, porque el poder del Espíritu de Dios está trabajando con nosotros. Entonces era maravilloso ver cómo Dios le hablaba a Eliseo y le decía, no te vayas por aquí, no te vayas por allá, y cómo el rey le hacía caso. Cuando una persona en la familia es obediente a Dios, el Espíritu de Dios se apodera de esa familia y los protege. Cuando una persona en la iglesia es obediente a Dios, esa iglesia puede ser salva por esa persona que está testificando el amor de Dios. Quiera Dios que tú seas esa persona, quiera Dios que yo sea esa persona que le entrega a Dios todos los días y que mi casa sea salva porque yo amo a Dios.
que mi familia sea salva porque yo amo a Dios, que el Espíritu de Dios los proteja con una burbuja de tantas cosas malas que hay allá afuera, de la misma forma como lo hacía aquí. Entonces, versículo 11 del capítulo 6, y el corazón del rey de Siria se turbó, se enojó, y llamando a sus siervos les dijo: no me declaréis vosotros quién de nuestros es del rey de Israel. Estaba enojado. ¿Quién es el chismoso? ¿Quién es el chismoso que le va a contar nuestros planes? Yo me acuerdo que me puse a pensar con mis hijos y yo decía, si los nenes los levantamos a las 7 de la mañana, 7:30, van a la escuela de 8 a 3, en realidad nos queda a mi esposa y a mí de 3 a 8 para enseñarles lo que nosotros queremos que aprendan y que sean temerosos en el poder, en el nombre de Dios. Pero si contamos los números, pasan más tiempo afuera que adentro. Y una cosa, las que me frustra bastante, pero es parte de la vida, le digo a mi esposa, me frustra que de 3 a 8 no es que vaya a tener tiempo con ellos porque tengo que trabajar, entonces estoy como que vayan a comer, vayan a hacer esto, cámbiense, vamos a hacer tareas, vamos a hacer todo. Entonces, en realidad el tiempo que tengo con ellos es corto, posiblemente antes de dormirse 30 minutos. La guerra que el enemigo nos está haciendo allá afuera con nuestros hijos es grande. La guerra que el enemigo nos está haciendo para atrapar a nuestros hijos es más grande de lo que tú y yo podemos. No podemos, como humanamente no podemos, pero podemos en el nombre de Dios. Nuestros hijos van a ser salvos cuando tú y yo entendamos que hay que ponerlos en las manos de Dios, que cada vez que platicamos con ellos, que cada vez que les conversamos, lo más importante, que ellos puedan ver a Dios en nuestras casas a través de nosotros, a través de nuestro comportamiento, a través de nuestras vidas. Porque la guerra que está allá afuera es grande, tal y como la guerra que estamos viendo aquí. Entonces dice el versículo 12, que dice, entonces uno de los siervos le dijo al rey de Siria: no, señor mío, no rey, no somos nosotros, sino que el profeta Eliseo, él está en Israel, y cuando declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara secreta, es porque Dios le está contando a Eliseo qué es lo que va a pasar. ¿Quién te dice a dónde ir en tu vida? ¿Quién te dice a dónde tienes que ir, qué tienes que hacer? Quiera Dios que la persona que te diga sea el Espíritu Santo. Quiera Dios que la persona que nos diga qué debemos hacer en nuestra vida es Dios, a través de la naturaleza, a través de la palabra de Dios, a través de lo que se te pueda manifestar en la vida. Versículo 13. Y él le dijo: id y mirad dónde está Eliseo, para que yo envíe a prenderlo. Y entonces fue, y aquí él estaba en Dotán. Versículo 14. Entonces envió el rey allá gente a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron en la noche y rodearon completamente la ciudad. Entonces dice que ahora el rey de Siria estaba enojado. Ya se había cansado de que había algún chismoso de que les decía a dónde ir y fue a atraparlo en ellos. Dios le está hablando en esta mañana a alguien que está completamente rodeado por un ejército, a alguien que está completamente rodeado por la enfermedad, a alguien que está completamente rodeado por alguna situación en la vida difícil y que no hay salida. No hay salida donde tú lo ves, no puedes ver la salida. Pero hoy, a través de la palabra de Dios, vamos a encontrar de que hay salida en el nombre de Dios, no en el nombre nuestro. No podemos ver la salida, pero hay salida en el nombre de Dios. Note lo que pasó entonces. Y se levantó en la mañana y salió el siervo de Eliseo, del varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía situada la ciudad con gente a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, señor mío, ¿qué haremos? Quiero que se pongan a pensar por un segundo el miedo que debió haberse sentido el siervo de Eliseo al ver a un ejército rodeado por completo. Y dice: ¿qué haremos? Yo me recuerdo hace unos años atrás, yo estaba enfrentando un ejército grande en nuestra vida.
Yo estaba completamente rodeado, me sentía rodeado por los problemas, rodeado por el estrés, rodeado por problemas de trabajo. Y el problema cuando estamos rodeados por tantos problemas es que nuestros ojos espirituales pareciera que se cierran. Lo que tenemos bien abiertos son los ojos terrenales, los ojos de humano. Tengo problema de enfermedad, tengo problema de trabajo, tengo problema de deudas, tengo problemas familiares, tengo problema de tantas cosas, y entonces nos empezamos a concentrar en esto y pareciera que los problemas no te dejan ver a Dios. ¿Dónde está Dios cuando tengo problemas? ¿Dónde está Dios cuando me está pasando esto? ¿Dónde está Dios cuando me está pasando aquello? Para no hacerles muy larga la historia, me habían dado un papel, bueno, eran 1000 problemas los que tenía yo en ese entonces. Y uno de tantos problemas, me habían dado un papel en el que yo tenía que pagar cierta cantidad de dinero para que el negocio siguiera corriendo. Era un número que no tenía, era un número imposible de alcanzar. Y entonces como papá me empiezo a preocupar y me pongo a pensar y voy a decir, bueno, ¿qué va a pasar si me cierran el negocio? ¿Cómo voy a poder darle de comer a mi familia? ¿Cómo voy a poder cumplir mis sueños? Para colmo de males, en ese entonces mi esposa había perdido el trabajo, entonces parecía que en cuestión de días ambos nos íbamos a quedar sin trabajo. La angustia se apoderó de mí. Y como digo, muchas veces cuando los problemas de la vida vienen, nos ciegan y no podemos mirar a Dios. Tratamos de orar, pero no sentimos a Dios. Tratamos de hablar con Dios y de comunicarnos, pero no sentimos que esa paz llega. Y es algo que nunca lo he compartido con nadie. Pero si mi testimonio sirve para que el nombre de Dios sea glorificado, estoy dispuesto a contarlo. Como les dije, era uno de tantos problemas que tenía. Laboralmente, en la casa, en el trabajo, pareciera que me estaban ahogando los problemas. Y repito, cuando los problemas nos ahogan, no podemos ver más allá. Yo me sentía aturdido, me sentía cansado, y me acuerdo que hablé con mi esposa y le dije, es que yo soy feliz contigo, pero las situaciones alrededor nuestra me hacen infeliz. El estrés de correr para acá, el estrés del trabajo, el estrés de llegar a la casa, el estrés de los niños, el estrés de acá, los problemas acá, o sea, eran demasiadas cosas alrededor. Le digo, yo soy feliz contigo, quiero estar contigo, pero la situación alrededor me abruma, no sé qué hacer. Yo recuerdo que estaba tan triste, abrumado. Yo trabajo en los techos y yo ese día fui a hacer un techo en el downtown que es de 5 o 6 pisos. Me subí por adentro porque no hay escalera que llegue tan alto, y cuando yo estaba caminando en el techo, yo escuché claramente la voz del enemigo que me decía, Sergio, termina con tu vida, tírate por aquí, se acabó, ya no hay más problemas, ya no hay más estrés, ya no hay más faltas, ya no hay nada, se acabó, tu dolor se va a acabar aquí. Y yo recuerdo que daba un pasito para adelante, y yo escuchaba la voz que me decía, tírate, 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 se acabó, se acabaron los problemas aquí. De repente sentí algo dentro de mí que como que me dio fuerza para hacerme para atrás. Me fui a una columna y empecé a temblar. Y cuando estaba temblando, empecé a llorar. Y yo sentí como Dios me hablaba, yo sentí como Dios me abrazaba. Y yo sentí el poder de Dios en mi vida, que me dijo, Sergio, te amo, aún tienes que estar de pie. Ahora lo cuento con vergüenza, porque me pongo a pensar qué tanta abrumación tenía mi vida en ese entonces, que por un momento el enemigo entró a mi cabeza para decirme ideas del enemigo, del diablo. Pero doy gloria a Dios, porque hoy estoy aquí compartiendo la palabra de Dios con ustedes,
porque estoy aquí con mi familia, porque soy feliz en el nombre de Dios y porque aprendí que en la vida hay momentos buenos, hay momentos malos, y en los momentos buenos los tenemos que festejar con Dios, y en los momentos malos es cuando más debemos de estar tomados de la mano de Dios. Hoy puedo decir, después de años, que hay poder en el nombre de Dios, que Dios transforma corazones, que Dios transforma los problemas, que Dios transforma tu vida. No me pueden decir a mí que no hay Dios, que no se puede hacer esto, que no se puede hacer aquello, porque lo he vivido en carne propia, porque Dios le puede dar vuelta a tu vida. De la misma forma que estaba rodeado Eliseo, de la misma forma yo me sentí rodeado una vez, de la misma forma posiblemente tú te has sentido rodeado alguna vez de tantos problemas, no puedes dónde salir. Dios le está hablando en esta mañana a alguien que siente que no puede salir de este problema, que siente que esta enfermedad es para muerte, que siente que estos problemas los van a ahogar, que siente que la relación con su hermano, con su pareja, con su mamá, no hay remedio. Pero vuelvo y repito que hay remedio en Cristo Jesús. No permitas que la voz del enemigo esté constantemente hablándote, porque así como existe bien, así existe el mal, y vamos a ser vencedores en el nombre de Cristo Jesús. Dice nuestra historia más adelante. Elías salió cuando Eliseo salió cuando su siervo le dijo: ¿qué haremos? Y en el versículo 16 le dice: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y yo me pongo a pensar en el siervo Eliseo, pero tú estás loco. ¿Dónde están los de nosotros? Porque vuelvo, el siervo miraba con sus ojos terrenales, con los ojos que tú y yo tenemos, pero Eliseo estaba en la presencia de Dios, entonces él podía ver que había algo más allá, algo más que esta persona no miraba. Y por eso digo, la importancia de caminar en el Espíritu Santo es que el Espíritu Santo nos abre los ojos. Las situaciones alrededor nuestras siguen iguales, pero nuestros ojos son abiertos y podemos ver salidas donde no la hay. Podemos ver paz donde no la hay. Versículo 16. Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y en el versículo 17 dice: y entonces oró Eliseo y le dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y él miró, y he aquí en el monte estaba lleno de gente a caballo y los carros de fuego alrededor de Eliseo. Yo te digo esta mañana, deseo que tus ojos sean abiertos en el nombre de Dios. Deseo que mis ojos sean abiertos en el nombre de Dios, que podamos ver las bendiciones que Dios nos da. Hay una cosa interesante que estaba escuchando en un audiolibro hace unos meses. Dice: cuando nosotros como humanos empezamos a fijarnos todo lo malo, más cosas malas vienen a nuestra vida. Y entonces y eso aplica para todo, para el trabajo, para la familia, para el matrimonio, para los hijos. Entonces yo empiezo a decir: ay, mi trabajo, es que qué cansado es mi trabajo. Pero tantas horas, pero tanto calor, entonces me empiezo a quejar, y científicamente la mente se lo va creyendo, y más malo, y más malo, y más malo. Pero ¿qué pasa cuando empezamos a ver lo bueno? Y es un ejercicio que lo empecé a practicar porque no viene naturalmente. Dice el ejercicio: empieza a ver y agradecer por 3 cosas buenas en tu vida. Todos los días, 3 cosas buenas. Y entonces yo empecé: bueno, gracias a Dios, a mi trabajo, yo puedo hacer esto, gracias a mi familia, a mi esposa, aquello. 3 cosas buenas, 3 cosas buenas. A lo largo del tiempo encuentro más felicidad en mi ser, porque mis ojos se abren a las cosas buenas, porque empiezo a ver las cosas buenas de mi vida y mi mente se olvida de todas las malas. Las malas siguen ahí, no se han ido a ningún lado. Simplemente tengo la bendición de abrir mis ojos y concentrarme en las cosas buenas que Dios me ha dado. Yo te invito a que lo pruebes en esta mañana. Prueba a agradecerle a Dios por 3 cosas buenas en tu vida. Note lo que dicen aquí: los fieles que se encuentran orando están, por así decirlo, encerrados con Dios. Ellos mismos no saben cuán seguramente están escudados, incitados por Satanás. Los gobernantes de este mundo procuran destruirlos, pero si pudiesen abrir los ojos como se los abrieron al siervo Eliseo en Dotán, verían a los ángeles de Dios acampando alrededor de ellos, manteniendo en jaque las huestes de las tinieblas.
Dios está presente en nuestras vidas. Dios va caminando delante de nosotros. Y aunque nosotros no lo podamos ver, aunque los problemas nos cieguen por un momento, tienes que creer que Dios está contigo. ¿Cuántos de ustedes lo creen esta mañana? Dios está, no es una pregunta, es un hecho. Dios está delante de nosotros. Y nota lo que dice el versículo 18. Y luego los sirios descendieron a él, a Eliseo. Pero Eliseo oró a Jehová y le dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo: no es este el camino que están buscando. Vamos, vengan, síganme, y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió ¿a dónde dice? A Samaria. Samaria era la capital de Israel. Entonces llevó al ejército malo en medio de la ciudad del enemigo de Israel. Y noten lo que dice de aquí. Y cuando llegaron a Samaria, Eliseo le dijo a Jehová: abre los ojos a ellos para que puedan ver. Y Jehová le abrió sus ojos y miraron, y se hallaban en medio de Samaria. Y cuando el rey de Israel los vio, le dijo a Eliseo: ¿qué hago? Los mato. Y Eliseo le dijo: no los mates, pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Me encanta cómo termina esta historia, porque lo que humanamente pensábamos era que si el equipo malo fue a atrapar a Eliseo y ahora Eliseo los entrega en las manos del equipo del ejército de Israel, lo que pensaríamos era, bueno, que los acaben, que los exterminen, que se acabe la maldad y que todos fueran caminando. Pero Eliseo mostró la gracia de Dios para ellos. Le dijo: no, dales de comer, dales pan, dales de tomar. Versículo 23. Y entonces les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió y ellos se volvieron a su señor, y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a Israel. Hay una cosa que hace el amor, y es que el amor transforma. Hay una cosa que hace el amor, y el amor perdona. Cuando Eliseo tenía a sus enemigos en las manos y era el momento de acabar con ellos, él mostró el amor de Dios una vez más, y a raíz de eso dice que el ejército de Siria nunca más regresó a Israel, porque él mostró el amor. Esta predicación de esta mañana va dirigida hacia dos personas. Habemos personas aquí que somos como los siervos de Eliseo, que no podemos ver que hay ángeles celestiales protegiéndonos, que no podemos ver que hay bendiciones con nosotros, que estamos rodeados por problemas, rodeados por enfermedades, rodeados por fracasos, rodeados por cosas malas en el trabajo, y no vemos de dónde va a venir Dios. Mi oración esta mañana es para que podamos abrir los ojos celestiales y podamos ver a Dios en medio de las pruebas, que podamos ver a Dios a través de nuestras enfermedades, que a pesar de lo que estemos pasando, sepamos y salgamos esta mañana de esta iglesia con la convicción de que Dios está con nosotros, de que no importa lo malo que estemos pasando, de que no importa la enfermedad que tengamos, de que no importa los problemas económicos que tengamos, Dios está contigo. Tienes que tener esa seguridad. Y el segundo grupo es para los malos, para aquellos que, como el ejército de Siria, están en caminos perversos. Posiblemente aquí alguien se encuentra sentado, posiblemente alguien está escuchando que está en caminos malos. Hay caminos que nos llevan a la muerte, dice la palabra de Dios, y no entendemos que son caminos malos o no queremos hacer caso. Pero si estamos en caminos malos, si nos encontramos en alguna mentira, si nos encontramos en adulterio, si nos encontramos en fornicación, si nos encontramos en algún pecado, hay poder en el nombre de Dios. Hay una segunda esperanza para tu vida. No permitas que el enemigo siga te diciendo que no puedes, que eres hipócrita, que vas para allá. Nos quiere pisotear, pero tenemos que levantarnos en el nombre de Dios. Tenemos que levantarnos y cambiar nuestra vereda. De pequeño recuerdo que yo pensaba que Dios era como que estaba esperando a que los malos regresaban para pegarles, para castigarles, para quemarlos, para consumirlos. Y cuando escucho la palabra de Dios, cuando leo la palabra de Dios, encuentro un Dios de amor, encuentro un Dios que pacientemente nos llama, que pacientemente nos espera. Y tal y como esta historia,
Cuando los malos llegaron a las manos de los buenos y era el momento de entregarlos, dice que les dieron pan, les dieron comida, los trataron bien y los dejaron ir. De la misma forma, Dios te está llamando para que cambies tu vida y te puedas ir en paz. Lo más importante que me gusta al final, dice que el ejército se fue y nunca más regresó a Israel a hacer daño. Es el poder transformador del amor. Es el poder transformador de Jesús. Y es el poder que tú y yo debemos de practicar con nuestros hijos. Me gusta mucho cuando mi hija es la más grande, por eso casi solo de ella hablo, pero el chiquitín tiene 3 años, pero está muy chiquito todavía. No tengo muchas historias con él. Pero la vez pasada mi hija fue a la casa de la abuelita y le gustaron mucho unos crayones y se los robó. Se los metió a la bolsa y se los robó y se fue a la casa. Y dice que después llegó con la abuelita y le dijo, ya como a las 2 semanas, ¿verdad? Le dijo, abuelita, te tengo que entregar algo, le dice, porque yo estaba en tu casa y yo vi estos crayones bien bonitos y me los metí sin que nadie se diera cuenta y mis papás y mi mamá me han dicho que eso es robar, entonces te los vengo a devolver. Y después se acercó, eso me lo contó mi mamá, y después se acercó conmigo y me dijo, papi, es que hice algo malo y pasó esto y esto y esto. Y pues no la regañé, me sentí muy orgulloso de ella. Y le dije, mira, lo que hiciste está malo y está bien que lo hayas devuelto porque está malo. Pero gracias porque tuviste la confianza de decírmelo. Gracias porque tuviste el valor de decírmelo. Eso te hace muy buena. Entonces, a partir de ahora, lo que aprendimos es a no tomar las cosas que no nos pertenecen. Cuando los niños crecen con amor, ellos van a sentir la confianza de acercarse con los padres a decir las cosas. Y aunque a veces uno de padre por dentro quiera reventar por lo que le están contando, porque me ha pasado que me cuenta cosas y yo por dentro estoy así como que le voy a decir algo, oro, respiro y le muestro el amor de Dios. Cuando los niños ven el amor en nuestras vidas, el amor es capaz de transformar corazones. El amor es capaz de que nos amen por amor y no por miedo. Porque va a llegar el momento en el que tú y yo no podemos estar con ellos. Va a llegar el momento en el que tú y yo no vamos a poder verlos y solo van a estar ellos con Dios. Pero ese amor que le hemos dado van a hacer que en sus corazones no quieran defraudarnos, que en sus corazones nos deban un respeto más que por miedo, por amor. Quiera Dios que haya hablado en nuestros corazones en esta mañana y no importa si nos encontramos en el lado de los malos, porque muchas veces hemos estado en este lado caminando en un camino mal, o si nos encontramos en el lado de los buenos pero ciegos. Quiera Dios que nos haya abierto los ojos y que a pesar de los problemas y que a pesar de las cosas que nos llenen, sepamos y tengamos la confirmación esta mañana de que Dios está con nosotros. Que Dios los bendiga. Bueno, vamos a terminar con una oración. Los invito a que ahí donde están puedan inclinar el rostro y que podamos orar. Señor Jesús, gracias en este santo sábado porque hemos sentido tu presencia en esta mañana. Gracias porque nos has hablado en nuestros corazones y pedimos que la semilla que cayó en nuestro corazón germine, Señor Jesús. Entregamos todos nuestros problemas, todas nuestras situaciones difíciles en tus manos y pedimos de que el Espíritu Santo se apodere en nuestras vidas, que podamos tener la paz de Dios, que podamos tener la visión que tú quieres que tengamos en los problemas y que pase lo que pase con nuestras vidas, aunque nos sintamos muchas veces que el ejército nos rodea, aunque nos sintamos de que no hay salida, que nos recuerdes de que tú estás al lado nuestro, aunque no te podamos ver, aunque no te podamos sentir, aunque hayan situaciones en la vida que nos hagan alejarnos de ti, Señor Jesús. Esta mañana es un recordatorio para todos nosotros, para que sepamos de que tú estás en medio de nosotros. Te pedimos de favor también de que si aquí hay alguien que está por caminos malos, de que si aquí hay alguien de que está guiado por los pasos del enemigo, que tú transformes ese corazón, Señor Jesús, que tú transformes esa vida y que esa vida pueda ser entregada a ti y se vuelva una persona de bien, se vuelva una persona de amor y que conozca el poder y el amor de Dios.
Gracias por tantas bendiciones sin merecerlo. Gracias porque podemos ser llamados hijos de Dios y gracias porque pones en nuestros corazones el deseo de venir a la casa de Dios. Acompáñanos a nuestros hogares y sé con nosotros hoy y siempre, que podamos reflejar a nuestro Dios en la casa, que podamos reflejar a nuestro Dios allá afuera, y gracias por tantas bendiciones que aún nosotros no sabemos que están ahí, porque posiblemente nuestros ojos están cerrados, pero sabemos que hay ángeles protegiéndonos, que hay ángeles celestiales en cada paso que nosotros damos, guiándonos y protegiéndonos de las garras del enemigo. Quédate con nosotros hoy y siempre en el nombre de Jesús. Amén.